La gracia de la Navidad de 1886, hacia la realización de su vocación. A pesar del vivo deseo de Teresa de practicar la virtud, las imperfecciones se deslizan aún en sus actos, a causa de su extrema sensibilidad. Ella misma narra con toda sencillez cómo, siendo la pequeña y no estando acostumbrada a los trabajos domésticos, recaían siempre en sus hermanas. Pero al quedarse sola con Celina, deseaba agradar a Jesús colaborando en algunos trabajos, como hacer la cama, o bien, cuando estaba ausente Celina, se tomaba el trabajo de meter dentro por la noche sus macetas. Sucedía que cuando los hacía, si Celina no se mostraba alegre y sorprendida por sus servicios, no se sentía contenta y se lo decía entre lágrimas. Todos se daban cuenta de su excesiva sensibilidad y la primera en sufrir era Teresa. Verdaderamente, mi extremada sensibilidad me hacía insoportable. Si me acontecía causar involuntariamente algún pequeño disgusto a alguna persona querida, en vez de dominarme y no llorar, lloraba como una Magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de disminuirla. Y cuando empezaba a consolarme de lo acontecido, lloraba por haber llorado. Eran inútiles todos los razonamientos y no lograba corregirme de tan gran defecto. No sé cómo podía mecerme en la dulce ilusión de entrar en el Carmelo estando todavía en los pañales de la niñez. Mucho había sufrido Teresa a lo largo de estos años por estos defectos de su carácter. Realizó un profundo esfuerzo por superarse y esto templó su voluntad. Su recurso a Dios para que la ayude no la hace permanecer inactiva. Pone cuanto está de su parte y luego se confía plenamente en Él, que le va a conceder lo que ella llama la gracia de la Navidad de 1886, la gracia de su completa conversión. En esta Navidad, Luis Martin se encuentra rodeado de sus 3 hijas pequeñas, pues Leonia, enferma, acaba de regresar a los Buissonets. Esta noche, en una situación difícil, Teresa logra dominarse, hacerse dueña de sí misma. Con una gracia especial que el Señor le concede, logra dominar su hipersensibilidad para siempre. Con la claridad de quien lo ha vivido, nos narra el hecho. Fue el 25 de diciembre de 1886 cuando se me concedió la gracia de salir de la infancia. En una palabra, la gracia de mi completa conversión. Volvíamos de la misa de medianoche, en la que yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. Al llegar a los Buissonets, comencé a saborear la alegría de ir a la chimenea a recoger mis zapatos. Tan grande había sido siempre el gozo que esta vieja costumbre nos había causado durante la infancia, que Celina se complacía en seguir tratándome como a un bebé, puesto que era la más pequeña de la familia. Papá gozaba al ver mi alborozo, al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados, y la alegría de mi querido rey aumentaba en gran manera mi propia felicidad. Pero Jesús, queriendo demostrarme que era ya hora de dejar los defectos de la infancia, me retiró también las inocentes alegrías de la misma. Permitió que papá, fatigado de la misa de medianoche, no viese con gusto mis zapatos colocados en la chimenea y pronunciase estas palabras que me atravesaron el corazón. En fin, afortunadamente ya es el último año. Yo subía en aquel momento la escalera para dejar mi sombrero. Celina, conociendo mi sensibilidad y viendo brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me amaba mucho, y se hacía cargo de mi pena. «Oh, Teresa», me dijo, «espera un poco, no bajes ahora a mirar tus zapatos, sufrirías demasiado». Pero yo ya no era la misma. Jesús había cambiado mi corazón. Ahogando mis lágrimas, bajé rápidamente la escalera y, sosegando los latidos de mi corazón, cogí los zapatos, los puse delante de papá y fui sacando gozosamente todos los regalos con aire de reina complacida. Papá reía, recobrando ya su buen humor.
y Celina creía estar soñando. Felizmente no era un sueño, sino una dulce realidad. Había vuelto a encontrar la fortaleza de mi alma, perdida a los 4 años y medio, y habría de conservarla ya para siempre. Esta fue la gracia, y así expresa ella los frutos que de esta gracia se siguieron. En esta noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús cambió la noche de mi alma en torrente de luz. En esta noche, en la que se hizo débil y paciente por mi amor, a mí me hizo fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate, sino que marché, por el contrario, de victoria en victoria, y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. La fuente de mis lágrimas se secó, y en adelante no volvió a manar más que raras veces y con dificultad. La obra que yo no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad, que por cierto nunca me había faltado. Yo podía decirle como sus apóstoles: Señor, he estado pescando toda la noche sin coger nada. Más misericordioso todavía conmigo que con sus discípulos, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que hasta entonces nunca había sentido tan vivamente. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. En el instante mismo de su conversión, siente que la caridad entra en su corazón junto con la necesidad de olvidarse de sí para dar gusto a los demás. Es aquí cuando Teresa dice que comienza el tercer período. Aquella noche de luz comenzó el tercer período de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. Liberada ya de mis escrúpulos y de mi sensibilidad excesiva, mi espíritu se desarrolló. El paso decisivo estaba dado, pero le quedaban aún muchas cosas por dejar, según manifiesta ella misma. Los 14 años no suele ser un periodo fácil en la vida. A esa edad, fácilmente la persona se deja cautivar por falsas apariencias. A Teresa no le ocurre esto. Ella relativiza muchas cosas. En su vida todo gira en torno a un centro. Su corazón está totalmente orientado hacia Cristo, su gran amor definitivo. El ideal de Teresa no es algo, sino alguien. Es una persona. Quiere amar intensamente a Jesús. Todo lo que recibe lo recibe de Jesús y quiere ofrecerle todo lo que es y tiene a Él. Ante un amor tan grande que se le entrega, quiere responder con todo su amor. Jesús no es para ella una idea, sino una persona presente, viva. Esta presencia de Jesús, vivida desde la fe, es una profunda fuente de alegría. Todo la habla de Él. Hablando de esta época nos dice: me hallaba en la edad más peligrosa para las jovencitas, pero Dios realizó en mí lo que cuenta Ezequiel en sus profecías. Pasando a mi lado, Jesús vio que era llegado para mí el tiempo de ser amada. Hizo alianza conmigo, y yo me hice suya. Extendió sobre mí su manto, me lavó con preciosos perfumes, me vistió ropas bordadas, dándome collares y aderezos inestimables. Me alimentó con flor de harina, con miel y aceite en abundancia. Todo esto me tornó bella a sus ojos, y Él hizo de mí una reina poderosa. Sí, todo esto hizo Jesús conmigo. Podría repetir una por una las palabras que acabo de escribir y probar que todas se realizaron en mí. Pero las gracias que antes he referido son ya una prueba suficiente de ello. Uno de sus libros preferidos y que alimentaban su vida cristiana era La imitación de Cristo.
De él dice Teresa: desde hace mucho tiempo yo me alimentaba con la flor de harina contenida en la imitación. Fue este el único libro que me aprovechó, pues aún no había hallado los tesoros escondidos en el Evangelio. En mayo de 1887 cae en sus manos otro libro, Las conferencias del abate Armignon, sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura, libro que sus hermanas habían prestado a su padre y que ella le pide leer. Su lectura produce en ella una profunda alegría. Esta lectura fue también una de las grandes gracias que he recibido en mi vida. Leí el libro asomada a la ventana de mi cuarto de estudio, y fue demasiado íntima y demasiado dulce la impresión que me causó para poder reflejarla en estas páginas. Todas las grandes verdades de la religión, los misterios de la eternidad, abismaban mi alma en una dicha que no era de esta tierra. Presentía ya, no con los ojos de la carne, sino con los del corazón, lo que Dios tiene reservado a los que le aman. Y viendo que las recompensas eternas no guardaban proporción alguna a los ligeros sacrificios de la vida, deseaba amar a Jesús con pasión, darle 1000 muestras de amor mientras tuviese todavía tiempo para hacerlo. Copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dispensará a sus elegidos en el momento de entregarse Él mismo a ellos por infinita y eterna recompensa. Repetía sin cesar las palabras de amor que habían abrasado mi corazón. Celina se convierte también en la confidente de sus más íntimos pensamientos. Desde la noche de Navidad ya podíamos comprendernos mutuamente. Antes de esa fecha, Teresa se quejaba a Celina, diciéndole que no conocía sus secretos, y ésta la respondía que era demasiado pequeña. Pero ahora la diferencia de edad ya no existía. Teresa había dado un salto al recibir aquella gracia de Navidad, y desde entonces había una perfecta unión de corazones y de ideales. Jesús, que deseaba hacernos avanzar juntas, formó en nuestros corazones unos lazos más fuertes que los de la sangre. Nos hizo ser hermanas de alma. En nosotras se realizaron las palabras del cántico de San Juan de la Cruz, cuando, hablando al esposo, la esposa exclama: a zaga de tu huella, las jóvenes discurren el camino. Al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Sí, seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús, las centellas de amor que Él sembraba a manos llenas en nuestras almas, el vino delicioso y fuerte que nos daba a beber, hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras, y de nuestros labios brotaban aspiraciones de amor inspiradas por Él. Qué dulces eran las conversaciones que manteníamos todas las noches en el mirador. No sé si me equivoco, pero creo que la expansión de nuestras almas se parecía a la de Santa Mónica con su hijo, cuando en el puerto de Ostia quedaban ambos prendidos en éxtasis a la vista de las maravillas del Creador. Me parecía que recibíamos gracias de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos. Como dice la imitación, Dios se comunica a veces en medio de un vivo resplandor, y a veces dulcemente velado bajo sombras y figuras. De esta última manera se dignaba Él manifestarse a nuestras almas. Pero qué transparente y ligero era el velo que escondía a Jesús de nuestras miradas. No era posible la duda. La fe y la esperanza no eran ya necesarias. El amor nos hacía hallar en la tierra a aquel a quien buscábamos. Habiéndole encontrado, nos había besado para que en lo sucesivo nadie pudiera despreciarnos. De tantas gracias recibidas, de un amor tan grande, brota la práctica de la virtud y el recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, devoción que ya la marcó en su primera comunión. Su expresión es tan clara que se nota brota de su vivencia. Gracias tan grandes no podían quedar sin frutos, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se me hizo dulce y natural.
Al principio, mi rostro traicionaba muchas veces el combate interior. Pero poco a poco aquella impresión desapareció y el renunciamiento se me hizo fácil, aun al primer instante. Jesús lo dijo: al que tiene se le dará más y se hallará en la abundancia. Por una gracia fielmente recibida, Jesús me otorgaba una multitud de gracias nuevas. Se me entregaba Él mismo en la Sagrada Comunión con mayor frecuencia de la que yo me hubiera atrevido a esperar. El confesor, sin ella pedírselo, aunque deseándolo vivamente, le permitió comulgar 4 y hasta 5 veces a la semana. Como ella misma dice: Jesús baja todos los días del cielo, no para permanecer en el copón de oro, sino para encontrar otro cielo que es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, hecha a su imagen, templo vivo de la adorable Trinidad. Su celo por la salvación de las almas se intensifica, y es ella quien nos dice: un domingo, contemplando una estampa de nuestro Señor crucificado, quedé profundamente impresionada al ver la sangre que caía de una de sus manos divinas. Experimenté una pena inmensa al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla, y resolví mantenerme en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que goteaba de ella, comprendiendo que luego tendría que derramarlo sobre las almas. El grito de Jesús en la cruz resonaba también continuamente en mi corazón: tengo sed. Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y vivísimo. Deseaba dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. En julio, Teresa oye hablar de un criminal, Enrique Planzini, que acaba de ser condenado a muerte por 3 asesinatos, entre ellos el de un niño. Puso todos los medios que estaban a su alcance y tiene la certeza de que Dios le escucharía. Le dije a Dios que estaba bien segura de que perdonaría al pobre Planzini, que lo creería aun cuando no se confesara ni diera señal alguna de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que le pedía solamente un signo de arrepentimiento para mi propia consolación. Esta oración fue escuchada. Ya en el cadalso, Planzini se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus llagas. Teresa había obtenido la señal deseada. Para ella era una manifestación de que debía rogar por los pecadores. A partir de esta gracia, su deseo de salvar almas creció y le parecía oír a Jesús decirle, como a la samaritana: dame de beber. Era un verdadero trueque de amor. A las almas les daba yo la sangre de Jesús, y a Jesús le ofrecía estas mismas almas refrescadas con su divino rocío, y de este modo me parecía quitarle la sed. Teresa no tiene más que un amor: Jesús. Ama a Jesús y ama su causa, la salvación de las almas. En Jesús están todos los que ama, y en cada uno de los hombres quiere ver a Jesús. Su vocación es ayudarles a ir a Dios. Le atrae la actividad misionera, pero ella se siente llamada a colaborar con Jesucristo en favor de los hombres por la oración y el sacrificio. Ora porque el nombre de Dios sea santificado y porque su reino venga a nosotros. Tiene tan clara conciencia de cómo puede participar en la obra de la redención que puede decir: Jesús siente por nosotras un amor tan incomprensible que quiere que tengamos parte con Él en la salvación de las almas. No quiere hacer nada sin nosotras. El Creador del universo espera la oración de una pobrecita alma para salvar a las demás almas, redimidas como ella al precio de su sangre. Como muy bien dice ella, este es el mejor período de su vida antes de entrar al Carmelo. Era mi camino tan recto, tan luminoso, que no necesitaba a nadie por guía más que a Jesús. Comparaba a los directores espirituales con espejos que reflejaban a Jesús en las almas, y pensaba que en mi caso Dios no se servía de intermediarios, sino que obraba directamente. Él,
que en los días de su vida mortal llegó a exclamar en un transporte de alegría: «Os bendigo, Padre mío, porque habéis ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las habéis revelado a los más pequeños». Quería hacer brillar en mí su misericordia. Porque yo era pequeña y débil, Él se abajaba hasta mí, me instruía secretamente en las cosas de su amor. Como dice San Juan de la Cruz: «Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aqueste me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía». El lugar donde la esperaba Jesús era el Carmelo. Pero antes de ver realizados sus deseos, tendrá que pasar muchas tribulaciones. Ella estaba dispuesta a pasar entre llamas si fuera necesario. Muchas serán las dificultades que Teresa tendrá que superar antes de ver realizado su deseo de entrar en el Carmelo. Fue de Paulina, su madre querida, que había tomado el nombre de Madre Inés de Jesús, de quien recibió el primer apoyo. Solo un alma encontré que me alentara en mi vocación, y fue la de mi madre querida. Mi corazón halló un eco fiel en el suyo. Sin su ayuda no habría llegado ciertamente a la ribera bendita que la había acogido a ella 5 años antes. Creí haberos perdido, pero en el momento de la tribulación fue vuestra mano la que me indicó el camino que había de seguir. Buena necesidad tenía de tal ayuda, pues mis visitas al Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mi deseo de entrar sin verme rechazada. María, juzgándome demasiado joven, hacía todo lo posible por impedirme la entrada. La misma Paulina, a fin de probarme, trataba a veces de amortiguar mi ardor. De no haber sido verdadera mi vocación, desde el principio me habría vuelto atrás, pues hallé obstáculos tan pronto como empecé a responder al llamamiento de Jesús. Desde la conversión de Navidad de 1886, las cosas se han precipitado. Teresa adquiere de día en día una personalidad más firme. Lo muestra en el espíritu de decisión con que afronta la realización de su vocación, espíritu que la caracterizará en adelante. Su entrada en el Carmelo no hay que verla como una necesidad de unirse con Paulina. Esa postura ha sido ampliamente superada. Si Teresa quiere hacerse carmelita es por el deseo ardiente de entregarse al amor de Jesús y dar a conocer ese amor a todos, especialmente a los pecadores, a los más alejados de Dios. Si supiéramos lo que es la intensa irrupción del amor en un corazón de niño, sabríamos lo que vive Teresa. No quería manifestar a Celina su deseo de entrar tan joven en el Carmelo, y esto le hacía sufrir, pues le resultaba difícil ocultarle nada. Pero como nos dice, este sufrimiento no duró mucho. Bien pronto supo mi hermanita mi determinación, y lejos de intentar disuadirme, admitió con valentía admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para comprender cuán grande era este sacrificio, es necesario conocer hasta qué punto estábamos unidas. Era, por decirlo así, una sola y misma alma la que nos hacía vivir. Juntas gozábamos desde hacía algunos meses de la vida más dulce que unas jóvenes pueden soñar. Todo a nuestro alrededor respondía a nuestros gustos. Se nos había concedido la más amplia libertad. Yo solía decir que nuestra vida era el ideal de la felicidad en la tierra. Y apenas habíamos empezado a gustar este ideal de felicidad, era ya necesario renunciar a él libremente. Sin embargo, ni por un solo instante se rebeló Celina. Se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos. Tomó en ellos tanta parte como si se hubiera tratado de su propia vocación. La preocupación de Teresa es cómo decírselo a su padre, que el 1 de mayo había tenido un primer ataque de parálisis con hemiplegia parcial, del que se va recuperando muy bien. Teme hablarle por miedo a que se renueve la enfermedad. Además, su padre, que con tanta generosidad había permitido a sus 2 hijas mayores entregarse a Dios, acaba de dar su consentimiento a la tercera, Leonia, para su ingreso en la visitación de Caen, que realizará el 16 de julio de este mismo año. Teresa escoge el día de Pentecostés,
el 29 de mayo de 1887, para pedirle permiso a su padre para entrar en el Carmelo y hacerlo no algunos años más tarde, sino en la próxima Navidad, justo en el aniversario de la gracia recibida el día de Navidad de 1886. La narración está descrita de tal manera que al escucharla se siente la impresión de estar presente a ella. Escogí el día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que rogasen por mí, que me inspirasen las palabras que había de pronunciar. Solo por la tarde, al volver de vísperas, fue cuando hallé la ocasión de hablar a nuestro padre querido. Había ido él a sentarse al borde del aljibe y desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celeste. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado, con los ojos bañados en lágrimas. Me miró con ternura y, cogiendo mi cabeza, la apoyó en su corazón diciéndome: «¿Qué te pasa, reinecita mía?». Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, echó a andar lentamente, manteniendo mi cabeza junto a su corazón. A través de mis lágrimas, le confié mi deseo de entrar en el Carmelo. Entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías, pero no dijo ni una sola palabra para hacerme desistir de mi vocación. Se contentó simplemente con advertirme que era todavía muy joven para tomar una determinación tan grave. Pero yo defendí con tanto calor mi causa, que papá, con su modo de ser sencillo y recto, quedó bien pronto convencido de que mi deseo era también el de Dios. Y fiel a su fe profunda, dijo que Dios le dispensaba un gran honor, pidiéndole de aquel modo a sus hijas. Continuamos durante largo rato nuestro paseo. Mi corazón, aliviado ya por la bondad con que nuestro incomparable Padre había acogido mis confidencias, se derramó dulcemente en el suyo. Papá parecía gozar de la alegría tranquila que da el sacrificio cumplido. Me habló como un santo. Mientras que da su consentimiento, realiza un acto significativo que impresiona mucho a Teresa. Me acuerdo perfectamente de la acción simbólica que realizó sin él saberlo. Acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecillas blancas y, tomando una de aquellas flores, me la dio, mientras me explicaba con cuánto esmero la había hecho Dios nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta era la semejanza entre lo que Jesús había hecho conmigo, su florecilla. Recibí de sus manos aquella florecilla como una reliquia y observé que, al querer cogerla, papá había arrancado todas sus raíces sin troncharlas, como si estuviera destinada a seguir viviendo en otra tierra más fértil. Era exactamente lo que papá había hecho conmigo un momento antes, permitiéndome subir a la montaña del Carmelo, abandonando el dulce valle testigo de mis primeros pasos por la vida. Sabemos que la flor significa en Teresa, desde la pequeña rosa, el don de la vida. El gesto del Padre es para Teresa ponerla en manos de Dios, para que Él mismo la haga crecer. Ella, flor frágil que ha conseguido hasta allí resistir y existir en el valle, y que encontrará un aumento de fuerza al ser trasplantada a la montaña de Dios. El señor Martín no vacila un instante en dar su consentimiento, pero muchos serán los contratiempos que tiene que superar y que pondrán a prueba su vocación.